Al-Assad a Rai News 24, el objetivo principal del Estado sirio es acabar con los terroristas y su ideología. Al-Halaqi, Siria va hacia la solución política y la restauración de la seguridad. El ejército árabe sirio logra nuevos avances en su lucha contra los elementos del Frente al-Nusra y destruye sus concentraciones en diferentes partes del país. Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. El presidente Bashar al-Assad afirmó en una entrevista concedida a la cadena italiana Rai News 24 que el objetivo principal del Estado sirio actualmente se centra en el hecho de acabar con los terroristas y su ideología terrorista, resaltando que Siria después de la crisis será mejor. El presidente ratificó el compromiso de Siria con la Convención Internacional sobre la Prohibición de Armas Químicas, asegurando que el papel del gobierno sirio se limita a ofrecer informaciones y facilitar el proceso de destrucción de las armas químicas. Sin embargo, existen problemas técnicos para la ejecución de la misma, como por ejemplo llegar a los emplazamientos, teniendo que atravesar zonas donde están desplegados los terroristas que podrían obstaculizar la tarea. Y también está el problema de desmantelar y destruir este tipo de armas. Al-Assad dijo que es imposible que las armas químicas sean usadas sin su permiso, subrayando que el ejército sirio nunca ha usado ese tipo de armas en la crisis. El presidente al-Assad reiteró su determinación de seguir adelante con la solución política y de detener la violencia, subrayando que la mayoría de los estados europeos no tienen la capacidad de desempeñar un rol en la solución de la crisis en Siria, ya que carecen de los factores principales que los capacitan a desempeñar este papel. Asimismo, aseguró que no habrá diálogo con los armados, pues los mismos no son opositores, sino terroristas. Podemos discutir cualquier asunto con los partidos opositores. En cuanto a los armados, si deponen las armas, entonces podremos discutir con ellos cualquier asunto como el resto de los demás ciudadanos. En el mismo contexto, el mandatario sirio afirmó rechazo de dialogar con personas que llaman a la injerencia extranjera y a la intervención militar en Siria. El presidente al-Assad, en respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de desplegar fuerzas internacionales de mantenimiento de paz en Siria, dijo que la idea es inaceptable para nosotros y es inaplicable, puesto que la guerra no es entre dos estados donde existe un frente claro entre los dos, sino es entre el gobierno y bandas armadas que pueden estar en cualquier parte. El presidente sirio Bashar al-Assad asegura estar dispuesto a abandonar su cargo si con ello mejora la situación en el país, aunque ahora considera que debe permanecer en su lugar. Dijo: si el hecho de que yo abandone el cargo presidencial mejora la situación, estoy dispuesto a hacerlo, pero ahora debo seguir siendo presidente. Durante la tormenta no se puede abandonar el barco. Mi misión es llevar este barco a un buen puerto, no abandonarlo. Sobre las próximas elecciones presidenciales, al-Assad dijo que en vísperas de las elecciones decidiré si presento mi candidatura de nuevo. Sintiendo que la gente siria me quiere, lo haré. En caso contrario, no. Por último, al-Assad alabó el acercamiento entre Estados Unidos e Irán, afirmando que si Estados Unidos es sincero, habrá resultados positivos, no solo para Siria, sino para otros problemas en la región. El primer ministro sirio Wael al-Halaqi reiteró su llamamiento a todos los que llevaron armas a entregarlas y volver a participar en la reconstrucción del país. Durante su reunión con una delegación de actores populares de la provincia de Daraa, al-Halaqi afirmó que Siria camina hacia la configuración de la solución política y restablecimiento de la paz en todas sus partes, y aludió el interés del gobierno
de encontrarse y dialogar con todas las facciones del pueblo sirio y de todas las zonas y provincias, con el fin de llegar a una visión común que refuerza el proceso del diálogo y la unidad nacional, y conocer sus dificultades y la posibilidad de solucionarlas en base de los medios disponibles. Asimismo, añadió que el gobierno trabaja de forma continua para garantizar las necesidades básicas de los ciudadanos y reactivar la infraestructura que sufrió daños a manos de los grupos terroristas. En una entrevista con el canal satelital Al-Manar, el primer ministro sirio Wael Halaki reiteró el compromiso del gobierno sirio de comprometerse al diálogo para solventar la crisis con la continuación con su deber constitucional en proteger a su pueblo del terrorismo takfirí mundial, aclarando que la resolución del Consejo de Seguridad va en armonía con la postura oficial de Siria, basada en adherirse al Tratado de Prohibición de Armas Químicas. El vicepresidente del Consejo de Ministros, el canciller Walid al-Muallim, el presidente de la delegación de la República Árabe Siria ante las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, sostuvo una serie de reuniones con sus homólogos de Irán, Irak y Cuba. Durante su reunión con su homólogo cubano Bruno Rodríguez, al-Muallim analizó las firmes relaciones de amistad entre ambos países y las vías de desarrollarlas, además de los últimos acontecimientos regionales e internacionales, afirmando que Siria aprecia y expresa su alta consideración a la postura de principio de Cuba y los otros países del ALBA en apoyo a Siria en las diferentes tribunas internacionales. Rodríguez reiteró rechazo de Cuba a los intentos de hegemonía occidental y la intervención en los asuntos internos de los países en vías de desarrollo. Asimismo, durante su reunión con su par iraní, Mohammad Javad Zarif, al-Muallim destacó el respeto del gobierno sirio a sus compromisos que surgieron por adherirse al Tratado de Prohibición de Armas Químicas y su disposición de participar en la prevista Conferencia Internacional sobre Siria. Ambos funcionarios destacaron las profundas relaciones entre Siria e Irán y la necesidad de consolidarlas de acuerdo con los intereses de ambos países y pueblos, así como insistieron en la solución política a la crisis en Siria a través del diálogo entre los propios sirios sin ninguna intervención extranjera. Ambos funcionarios afirmaron la necesidad de que los países que apoyan al terrorismo pongan fin a sus prácticas que constituyen una flagrante violación al derecho internacional y una amenaza clara a la paz y la seguridad regional e internacional. En este contexto, al-Muallim abordó con el canciller iraquí Hoshyar Zebari los últimos acontecimientos y los sucesos relacionados con las armas químicas y la Conferencia de Ginebra, además de las amenazas que constituyen los grupos armados terroristas, sobre todo los llamados Estado Islámico de Irak y el Levante y el Frente al-Nusra. Al-Muallim afirmó que el gobierno sirio está dispuesto a dirigirse a Ginebra para el diálogo con la oposición nacional y no para entregar el poder a ninguna parte. Desde Nueva York, el ministro de Relaciones Exteriores egipcio Nabil Fahmy afirmó el respaldo de su país al acuerdo entre Rusia y Estados Unidos respecto a las armas químicas en Siria. Y durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller egipcio señaló la necesidad de llegar a una solución política a la crisis siria lo antes posible, deseando que esto sea posible en la Conferencia de Paz en Ginebra. Fahmy llamó a la necesidad de lograr un Oriente Medio sin armas de destrucción masiva y la necesidad de que todos los países firmen la Convención de No Proliferación de Armas Químicas, entre ellos el ente sionista. Respecto a la situación en Egipto, señaló que su país está sufriendo ataques terroristas frustrados que tienen como objetivo atacar a los egipcios con el fin de destruir el Estado y la economía egipcia. El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Duma ruso, Alexei Bushkov, consideró que la insatisfacción de los altos funcionarios estadounidenses por la resolución del Consejo de Seguridad acerca del expediente de armas químicas en Siria constituye una muestra sobre el éxito de Moscú.
En un comentario emitido en una de las redes sociales, Peskov dijo que el rechazo de John McCain, uno de los líderes republicanos a la resolución sobre Siria, es una muestra más sobre nuestro éxito. Hemos aprendido de la lección de la guerra en Libia. Sobre los avances de las Fuerzas Armadas sirias, comenzamos con los hechos sobre el terreno en la provincia de Damasco-Cambo, donde unidades del ejército infligieron muertos y heridos en las filas de una banda terrorista armada en las fincas de Duma y destruyeron un escondite de terroristas con lo que contenía de armas, municiones y varios terroristas. En las fincas de Bahría, otra unidad militar destruyó armas y municiones cargados en dos vehículos, uno de ellos equipado con una ametralladora pesada, y acabó con varios terroristas, mientras que en otras operaciones del ejército cerca del hospital de Nashabia se destruyeron armas y municiones cargadas en 3 furgonetas. En Daria, un destacamento del ejército llevó a cabo una operación en la que acabó con 30 terroristas, entre ellos un francotirador. En la llanura de Zabadani, otras unidades militares persiguieron a una banda terrorista armada y acabaron con su cabecilla y varios integrantes, mientras en la campiña norteña de la ciudad, unidades del ejército arrasaron con concentraciones de terroristas en la zona de Yabrud y destruyeron grandes cantidades de armas y municiones e infligieron grandes bajas entre los terroristas. En el campo norteño del ataque a una unidad del ejército dejó entre muertos y heridos a elementos del Frente al-Nusra, entre ellos el cabecilla de uno de los grupos de nacionalidad yemení, mientras que otra unidad eliminó a 4 terroristas y dejó heridos a otros 5 en el poblado de Al-Kastal. La fuente agregó que las unidades del ejército frustraron intentos de infiltración de terroristas a los poblados y asesinaron a numerosos terroristas, además de destruir sus armas y 3 vehículos cargados con ametralladoras pesadas. En Alepo, una fuente militar señaló que un destacamento del ejército árabe sirio emboscó a un grupo terrorista cerca de la fábrica Al-Layramun, donde infligieron bajas y heridas en sus filas. En el campo de este de Alepo, las Fuerzas Armadas destruyeron 3 camionetas cargadas con armas y municiones para los terroristas, así como aniquilaron concentraciones suyas en el camino de Ain Yara, el camino de Alepo al Atareb, al norte de Al-Nairab, en el pueblo de Al-Mantar. En Deir ez-Zor, una fuente oficial informó que destacamentos del ejército aniquilaron zulos y concentraciones de terroristas en los barrios de Al-Rushaydiyah, Al-Sheikh Yassin, Al-Matar Al-Qadim, en la ciudad de Deir ez-Zor. La última noticia de nuestro boletín informativo es sobre Giselle Carmona, una mujer de nacionalidad chilena. Estudió medicina en España y se casó con el tunecino Radwan Hemdi. Luego se escapó con él a Siria a través de Turquía para la yihad. Hace unos días las fuerzas de mantenimiento del orden, un cuerpo del Ministerio del Interior, la detuvieron y mataron al terrorista Hemdi cuando intentó con su camioneta sin matrícula atacar un puesto de control en la provincia de Idlib. ¿Cómo se llama y dónde eres? Mi nombre es Gisela Cárcamo, soy de Chile. Vinimos con mi esposo a Siria, según él, para ayudar al pueblo de Siria. ¿En qué? A que sea libre, porque según estaban viviendo opresión, pero no era esa la realidad. Cuéntanos cuando veníais a Siria, cómo habéis entrado a Siria y cómo habéis ido. Primero entramos ¿En compañía de quién? De Abu Omar el Tunsi. Entramos primero a Dana, donde estuvimos unos días.
Mi esposo se fue a un muáscar a entrenar. Yo me quedé en una casa sola durante 5 días. Luego ingresó a ese domicilio otro matrimonio de origen tunecino magrebí, ella magrebía o el tunecino, Abu el Mucenna. Luego regresamos nuevamente a Antakya para ingresar al Jibal Turkoman. ¿Quién conocías ahí en Turkmán, en montañas del Turkmán? ¿Y quién eran sus amigos y qué hacían allí? Bueno, él tenía muchos amigos ahí, chechenes, yemení, magrebí, tunecinos, de todas partes. Él ahí estaba primeramente él estaba en un muáscar chechení, luego se fue de ahí, ingresó a otro muáscar de un sirián llamado Abu Sofyan. ¿Tú sabías lo que hacían? En principio no, en principio yo pensaba que él había venido aquí solo por la religión nada más. Y después, Después me enteré de lo que estaba sucediendo. ¿quién es el Amir Abu Muslim? El Amir Muslim, no, هو un hombre chechen, Amir de un muáscar, Junot al-Islam. Cuando agredaron a los pueblos de Latakia, ¿qué habían hecho? Cuando agredieron a los pueblos del ataque, yo me enteré de que se habían llevado mujeres y niños. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. Al-Assad a Rai News 24, el objetivo principal del Estado sirio es acabar con los terroristas y su ideología. Al-Halaki, Siria va hacia la solución política y la restauración de la seguridad. El ejército árabe sirio logra nuevos avances en su lucha contra los elementos del Frente al-Nusra y destruye sus concentraciones en diferentes partes del país. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana.